Buenos días, gracias por tenerme aquí. Gracias y es una ilusión compartir con Javier este espacio. Igualmente. Muy buena pregunta, porque efectivamente es cierto que hay bastante confusión a la hora de utilizar esos términos. Y en este caso la etimología nos ayuda mucho, porque IA agéntica incluye ya en su propio nombre la explicación de lo que es. O sea, la palabra agencia de agéntica está el significado. Estamos hablando de una inteligencia artificial que tiene capacidad de tomar decisiones y acciones. De ahí el hecho que tenga agencia. Entonces, la diferencia entre los LLMs, ¿no? La IA generativa, que todos ya estamos súper familiarizados desde que salieron Gemini y ChatGPT, pues la diferencia entre ese tipo de IA, la generativa y la agéntica, es que con la IA agéntica la inteligencia artificial es capaz de entender todos los pasos que tiene que hacer para llegar a un objetivo y ejecutar esos pasos. Ahí está la gran diferencia y parece un detalle, pero realmente es un detalle revolucionario. O sea, esto tiene el poder de cambiar mucho cómo nosotros como consumidores, como usuarios, nos relacionamos con la inteligencia artificial y también el potencial de cambiar radicalmente cómo las empresas implementan la inteligencia artificial en sus procesos. O sea, es una revolución que acaba de empezar y es súper prometedora, digamos. Creo que también hay que hacer dos distingos más para entender bien lo que es la inteligencia artificial agéntica. La primera es la diferencia entre agente y ecosistema de agentes, porque muchas veces confundimos la IA agéntica con un chatbot, ¿no? Un agente que, si le damos un input, es capaz de contestarnos, de hacer una acción. Pero la gente en sí no deja de ser un especialista, o sea, es un modelo de inteligencia artificial que tiene información, que tiene instrucciones, que tiene un objetivo y que llega a ese objetivo. Cuando hablamos, en cambio, de ecosistema de agentes, estamos hablando de varios especialistas que interactúan entre ellos y consiguen el objetivo juntos. Esto significa que tenemos varios agentes conectados entre ellos, cada uno con su rol. Puede haber el rol de especialista, el rol de orquestador, que es el que decide a qué otro agente le toca hablar en ese momento, ¿no? Opinar sobre la vía para llegar al objetivo. Puede haber agentes validadores, puede haber todo el tipo de roles que podamos necesitar. Entonces, si confrontamos lo que es un single agente con un ecosistema agéntico, la diferencia clave está en el hecho que el ecosistema nos da muchísima escalabilidad y mucha más seguridad, porque cuantos más son los elementos en nuestro ecosistema y menor es el riesgo de alucinaciones. O sea, más podemos confiar en este proceso de inteligencia artificial. Y cuanta más confianza, por supuesto, más escalables son los casos de usos que le podemos dar. El otro distingo muy importante es la diferencia entre agent to human y agent to agent, o sea, agentes diseñados para interactuar con humanos y agentes diseñados para interactuar con otros agentes. En el agent to human sería la inteligencia artificial agéntica al servicio del humano, siempre suele ser un chatbot, un chat, donde el usuario habla, escribe en el lenguaje natural y se espera una respuesta por parte del agente. En este caso, el cuello de botella es el humano, o sea, es una interacción agéntica, pero con este detalle de que siempre depende de una interacción humana. En el caso, en cambio, agent to agent, donde los agentes se comunican entre ellos, eliminamos ese cuello de botella y eso es lo que nos permite que sea incluso más escalable el agent to human. El rol del humano aquí no desaparece, simplemente se transforma, ¿no? En lugar de ser el que da el vía a la conversación o que hace preguntas, en este caso es el orquestador, el que decide
qué roles hay que poner en este flujo agent to agent y el validador que decide si el resultado final es correcto. Es la diferencia entre tener un profesional que puede ser súper inteligente, listo, eficiente, y tener un equipo. Bueno, como decía Constanza, el cambio es sustancial, porque ya todos estamos acostumbrados, ¿no?, a trabajar con el prompting, sabemos cómo trabajan los LLMs, que son probabilistas, entonces en función de qué tipo de prompt hagas, en función de qué modelo estés usando, la respuesta muchas veces va a cambiar. Entonces cuando trabajamos con prompts directamente de un usuario a un chatbot, es un proceso iterativo y no sabemos muy bien en qué momento hemos conseguido, ¿no?, el objetivo, ¿no? Como decía antes también Constanza, la diferencia aquí realmente es que a la gente le damos una tarea, le damos un objetivo. Claro, para cumplir el objetivo le damos acceso a herramientas, ya sean APIs, ya sean bases de datos externas, websites, y dejamos que él trabaje. Él hace el trabajo. Entonces, claro, el cambio es brutal, porque al final tú le das la tarea y dejas que él ejecute. Y mientras tanto tú te puedes dedicar a otras cosas. Trabaja por ti en el background y tú te liberas, ¿no? Y encima, ese proceso que decíamos antes de los prompts, de ir iterando, lo hace él por ti. Y cuando piensa que ha conseguido el objetivo, en ese momento te lo entrega. Con lo cual, el cambio es brutal. Pero no solo esto, ¿no? La diferencia también creo que los agentes, aparte de este acceso a herramientas, también tienen memoria, tienen acceso al contexto. De manera que tú cada vez que abras la interfaz no tienes que recordarle quién eres, no tienes que recordarle qué haces, no tienes que recordarle qué permisos, qué accesos tienes, él ya lo sabe. Entonces imagínate también a la facilidad que cada vez que accedes a la interfaz ya sabe quién eres, sabe tus preferencias, cuanto más lo uses mejor te conoce, etcétera, etcétera. Entonces el cambio realmente creo que es muy grande, ¿no? Y no quería acabar esta respuesta sin comentar algo también que creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Que es que estamos pensando que cuando hablamos de agentes, el espacio, ¿no?, entre la parte de explorar o descubrir y la parte transaccional, ese espacio tiende a achicarse, ¿no? Se contrae. Podemos dar la experiencia donde ocurre todo a la vez, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Yo quiero comprarme un traje y me gusta, pero no hay mi talla. Pues yo puedo estar entrando cada día a ver si hay tallas nuevas, o puedo dejarlo a un agente y decir, mira, hazlo por mí, cada día busca esto. Y cuando encuentres mi talla, me lo metes en mi carrito y o me lo compras o me preguntas si lo quiero comprar. Pero esa tarea no lo tengo que hacer yo, la hace un agente. Pero en cambio, si vamos a un entorno, salimos de retail, vamos a un entorno de travel, yo me voy de vacaciones, yo quiero hacer el descubrimiento, no tengo prisa, yo quiero descubrir destinos, quiero descubrir hoteles, quiero descubrir experiencias. Y ya cuando haya cerrado yo ese discovery, ya puedo decidir con quién trabajo, ¿no? Entonces creo que el escenario futuro va a ser un escenario híbrido, donde agentes y personas, en función del caso de uso, pues colaboren, ¿no?, de alguna manera. Sí, realmente la inteligencia artificial generativa ya había movido mucho el tema de la creatividad, ¿no? Porque ya podíamos utilizarla tanto para la parte de análisis, de creatividad, de generación, tanto de imágenes, vídeos, audio, y también en la parte de validación. Lo que estaba pasando es que las empresas no llegaban a aplicarlo a gran escala. Siempre necesitaban pues, un diseñador, un creativo que diera el input inicial y que estuviera muy pendiente del resultado por el riesgo de alucinaciones. Lo que la IA agéntica está haciendo en este entorno es permitir por fin escalar, poner a gran escala estos usos de la inteligencia artificial generativa, análisis, generación y validación. Entonces, empresas que quizás antes hacían un uso muy limitado de la inteligencia artificial en su contexto creativo, ahora realmente pueden montar procesos con todos los distintos agentes que necesitan para llegar al objetivo final. Puede haber un agente investigador que analice sus campañas para entender pues, qué atributo visual o textual tiene más impacto en performance. Puede haber el agente diseñador que adapta la creatividad según esos insights. Puede haber el agente validador que se encarga de estudiarse el brand book de la marca, las brand guidelines, lo que le gusta al art director de la marca,
y valida los outputs creativos según si cumplen o menos. También puede haber otro tipo de agente que me parece muy interesante, que es el tema del usuario sintético o clon digital, ¿no? Se trata de agentes que están preparados para simular el comportamiento de usuarios reales. Por tanto, ya no hace falta lanzar la campaña para entender qué opinará nuestra audiencia. Se puede preguntar a este agente antes y se puede hacer a escala. O sea, si yo genero 1000 variaciones de vídeos, nuestros digital clone o usuarios sintéticos pueden validar cada una de esas variaciones para comprobar si efectivamente van a tener un impacto en la audiencia que queremos atacar. Entonces, digamos, la revolución de la IA agéntica en el mundo de la creatividad está siendo lo de darle más confianza al equipo creativo que quiere utilizar la inteligencia artificial a gran escala. Y cuanta más confianza, por supuesto, más escala en la aplicación. Pues en este caso, el rol, digamos, o el ecosistema de agentes que recomendamos es el que llamamos Brand Guardian. O sea, un ecosistema de agentes que está alimentado con toda la información de la marca. Y ya he comentado el Brand Book, las Brand Guidelines, los gustos del Art Director, pero va más allá, ¿no? Se puede introducir toda la información de los productos, si volvemos al sector travel, de qué pasa en el hotel, cuáles son las características del destino, para que este Brand Guardian, como lo llamamos, este ecosistema de agentes, pueda comprobar que efectivamente haya cero alucinaciones, que el contenido que se pone en la creatividad sea completamente real y consono con la marca. Este tipo de ecosistema, y hablo de ecosistema porque no estamos hablando de un único agente especialista, sino de muchos agentes, cada uno con el rol de garantizar, por ejemplo, que se hable con el idioma específico del mercado de destino. El otro, como hemos visto, del usuario sintético, que se encargue de validar que la creatividad es coherente con el target. O sea, todo este conjunto de agentes que nos garantizan finalmente que el output esté alineado con lo que la marca quiere conseguir. Esta pregunta me hace mucha gracia porque mi primer trabajo fue justamente desarrollando equipos en una empresa Alcatel-Lucent, equipos de I+D, para conmutación de todo tipo de paquetes, y en la época había que ser capaz de conmutar TCP/IP porque realmente era el gran protocolo, ¿no? que iba a marcar el futuro. Y lo cierto es que, igual que el protocolo TCP/IP lo que permite es que cualquier ordenador esté conectado a la gran red en cualquier parte del mundo, necesitamos disponer de un ecosistema similar para el caso de retail, ¿no? El caso de retail en concreto es el primero por el que estamos empezando a ver agentes funcionar, pero la realidad es que es complejo, ¿no? Porque si pensamos, lo primero que necesita la gente es tener acceso a tu catálogo, que parece algo que sencillo, pero ya no lo es, porque tener acceso a tu catálogo, productos, descripción, inventario, precios dinámicos y todo esto en tiempo real, ¿no? En milisegundos. Y esto para un solo retailer. Si quieres trabajar con varios, imagínate la complejidad, ¿no? Entonces, este es el primer caso, la necesidad que tiene una gente para conectarse con el entorno retail. Pero, como decía, no es suficiente, porque al final también necesitamos ser capaces de comunicar con bancos, con pasarelas de pago, con ERPs, con empresas de transporte logístico, y claro, pues al final esto se complica. Si cada uno expone su interfaz, lo volvemos locos, ¿no? Necesitamos un ecosistema, un estándar, como pasó con el TCP/IP. Y aquí desde Google lo que hemos lanzado al mercado es un protocolo abierto y estándar que se llama UCP, Universal Commerce Protocol, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos lanzado primero junto con las empresas del sector retail. Nos hemos juntado con empresas como Shopify, como con Walmart, para diseñar cómo debería funcionar este protocolo. Un protocolo único que sea capaz de habilitar a cualquier retailer a trabajar con cualquier plataforma que necesite, ¿no? Y tengo buenas noticias porque además la semana pasada justo hemos anunciado que se acaban de sumar al Consejo Técnico de UCP empresas como Amazon, como Microsoft, como Salesforce, como Meta. Entonces la verdad es que está cogiendo muchísima fuerza en el sector y estamos muy contentos con esto.
Yo creo que la IA agéntica está siendo una gran oportunidad para las empresas de simplificar. Simplificar dos cosas. Uno es la información, qué información quieren que los agentes tengan, y dos, los procesos. La información es clave porque, como contaba Javier, pues catálogo de productos, tu RP, o sea, toda la información en tiempo real es lo que luego la gente puede utilizar para conseguir esos objetivos o para interactuar con los usuarios. Entonces, es clave preguntarse como marcas si ya tenemos toda la información relevante y si ya la tenemos, estructurarla de una forma que sea accesible de manera ordenada y en tiempo real. Si no está disponible, creo que es la parte más interesante, ¿no? De cuáles son las informaciones de mi servicio, de mi producto, que van a hacer la diferencia en este nuevo contexto de compra que contaba Javier, donde el discovery y la transacción pues están cambiando mucho. Y como usuario yo quiero disfrutar del discovery, pues como marcas deberemos preguntarnos qué información quiere ver el usuario en esa fase de discovery. Y por otro lado, qué información necesita un agente en la fase transaccional. Para la parte de procesos, en cambio, decía que es una oportunidad porque con la implementación de los sistemas agénticos, pues la empresa puede rediseñar, redefinir la manera en que trabaja. Y por lo que he visto hasta el día de hoy con mi experiencia ayudando equipos a implementar esos sistemas, lo que he visto es que la tentación inicial es la de replicar exactamente el mismo proceso que hacen los humanos. Y no necesariamente es la mejor opción, ¿no? Porque los agentes, bueno, antes de nada, se comportan de manera distinta que los humanos. No hay ego, no hay politiqueo, no hay toda esa parte de que aquí hay que prestar cuidado cuando se diseña un proceso humano. Con los agentes pues podemos diseñar los roles que queremos y las interacciones que queremos. Podemos definir las jerarquías y pueden ser jerarquías dinámicas según la temática de que se está encargando el sistema en ese momento, pues tendrá más importancia un agente o otro. Entonces es una gran oportunidad para entender si ya tenemos todos los roles necesarios y si no, qué nuevos especialistas podemos necesitar en nuestra empresa y luego cómo organizarlos, ¿no? Bueno, totalmente. La pregunta es súper acertada porque lo que necesitamos sobre todo es un cambio de mentalidad. Al final, lo que estamos hablando no es de un impacto incremental, es de un cambio de paradigma. Y como decías antes, Constanza, no podemos implementar los agentes y la IA en los flujos de trabajo con los que hoy contamos. Es como ponerle un motor de un Ferrari a una diligencia, ¿no? Pues lo puedes intentar, pero el resultado quizás no va a ser el que tú esperabas. Entonces creo que mucha de la frustración que vemos de las empresas y de los ejecutivos viene justamente por hacer esto, ¿no? Sumar tecnología a los procesos que ya existen en vez de reinventar y rediseñar esos procesos teniendo en cuenta estas nuevas capacidades que antes no contábamos con ellas. Entonces creo que el primer paso es este, ¿no? Es realmente ese cambio de mentalidad. Pero claro, no es el único. También comentabas en la pregunta si estamos hablando de ahorros o no, pues está bien que puedes pensar en eficiencias, pero realmente la ventaja competitiva no va a venir de ahí. La ventaja competitiva va a venir de que seas capaz de realizar que labores que antes usaban personas, esas labores ya no necesitan ser realizadas por personal. Entonces la gente se libera recursos para tareas estratégicas, tareas más creativas, ¿no? Comentabas también antes el caso de uso de las creatividades en marketing y publicidad. Pues claro, ahora tenemos que ser capaces de darnos cuenta que podemos pensar en generar cosas que antes eran imposibles, eran impensables. Entonces, si liberamos esa capacidad de recursos y los ponemos a pensar en qué cosas podría hacer ahora que antes eran impensables, ¿no? Ahí es donde va a nacer la ventaja competitiva. Y luego quizás una última reflexión, yo creo que el reto no está en entender lo que los modelos pueden hacer, los LLMs, ¿no? Que sí, oye, que es alucinante que un LLM, que un modelo pueda escribir, pueda hablar, pues sí, la verdad es que oye, es impresionante, ¿no? Pero cuando pensamos en la capacidad de un agente realmente de resolver, de ejecutar, eso ya no es impresionante, eso es transformacional. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco también.